8:36, muchísimas gracias, don Paco Linares. 8:36, 7:36 en las Islas Canarias. Y empezamos con nuestra tertulia de hoy, además, hoy con alguien, pues, en fin, que conoce a muchos de los protagonistas de la actualidad. Don Jaime de Berenguer, ¿qué tal está usted? Buenos días, don Luis, ¿qué tal? Bueno, ayer se producía un hecho esperpéntico en la Asamblea de Madrid cuando este señor de Más Madrid, que va un poco por libre, que es Emilio Delgado, que había participado el día anterior con Rufián en un acto donde de repente habían sacado su Jobbox, Rufián criticando el burka y Emilio Delgado diciendo que claro, es que los chavales bajan a la calle en los barrios y hay incidentes. Y entonces, pues Isabel Pérez Moñino, con mucha sorna, ayer le decía, hombre, muchas gracias por reconocer que hay inseguridad derivada de la inmigración masiva. Bienvenido a la extrema derecha, don Emilio Delgado. Y entonces se levantaba muy encocorado diciendo, quiero hablar. Y decía el presidente de la Asamblea, ¿por qué va a querer usted hablar? Porque ha atentado contra mi dignidad, me ha dicho que soy de extrema derecha. Y el presidente le dice, señor, en fin, fúmese un puro. ¿Qué quiero hablar? Oiga, que le llamo al orden. ¡Pum! Le expulsaron al final porque seguía ahí dando la matraca. Usted conoce bien a Emilio Delgado, sí, ¿no? He compartido con él 4 años en la Asamblea. ¿Y cómo es? Sí, es que vamos a ver. O sea, es de la extrema derecha dura. Bueno, él es curioso porque ahora dice eso, pero los 4 años que estuve yo allí se pasó los 4 diciendo todo lo contrario. Y el primero que se dedicaba permanentemente, además de una manera muy agresiva, pues es una persona extremadamente agresiva. ¿Ah, sí? Sí, muchísima violencia en cómo habla, en las cosas que dice, muy faltón. Es incapaz de tener un discurso político sin faltar y sin estereotipar a nadie. Pues este hombre se pasaba todo el día llamándonos de todo, o sea, lo de menos era lo de extrema derecha, era todo tipo de insultos. Fascista, homófobo, sí, de todo machista. Lo que se le puede ocurrir. Si alguien quiere perder el tiempo, irse a los diarios de sesiones y ver sus intervenciones en la Asamblea, es una persona extremadamente violenta. Él es una persona que es muy ágil mentalmente, que tiene una gran capacidad verbal, que no tiene un pelo de tonto, lo cual le hace aún más peligroso, porque cuando vi lo que pasó ayer en la Asamblea yo lo tenía muy claro. Él aprovechó, como es un tío inteligente, aprovechó la circunstancia para captar la atención de los medios. Es decir, después del acto de Rufián, que ahora mismo le preguntas a los españoles quién es Emilio Delgado y no tienen ni idea de quién es, bueno, pues él debió de ver la oportunidad y dice, bueno, pues voy a salir ahora de todos los medios y desde luego conseguir el clip que es a lo que se ha convertido la política, de 15 segundos o de medio minuto dando zascas y que luego al final solo ven los suyos, pero que es al final lo que quiere. Esto es un cambio otra vez de piel, de como las serpientes de la izquierda, ahora que el instrumento Sumar ha desaparecido, pues es el instrumento que quiere el PSOE para captar esos votos de gente que o no le iba a votar a Sánchez o que se iba a quedar en casa e intentar montar un Sumar 2, pero ahora con este tipo de personas. Pero desde luego a mí es una persona que me da muchísimo miedo. Con personas del talante político de él, que yo no quiero entrar en lo personal, estamos otra vez en una situación pues que es retrotraerse a lo peor de 2015 hasta ahora. Este hombre quiere conseguir los clips, quiere conseguir así un poco de notoriedad y esas Sin cosas, duda. a ver si se coloca junto con Rufián, Sin los duda. dos allí en eso. Pero ahora le están atizando hasta los suyos, o sea, le están diciendo, ¿cómo que reconoces que hay inseguridad en los barrios? Y pum, y pum, y pum. Sí, Y entonces, bueno, claro, llega ayer Isabel Pérez Moñín, le dice bienvenido a la extrema derecha, y yo creo que a lo mejor incluso se sintió sinceramente insultado. Yo no creo, es que este hombre que de verdad es un hombre inteligente, lo que tiene en la cabeza siempre es un movimiento táctico. De hecho, él creo que ha tenido, no estoy muy enterado, pero creo que ha tenido problemas incluso dentro de su propio partido, porque decía que se iba a presentar, creo, a las primarias contra la heredera de Mónica García Bergerot, creo que se llama también, pero son todos de ese mismo perfil. De hecho, este
este hombre nos reía de solo hay una revolución y la puedo encabezar yo. Sí, si no ha salido bien es porque no lo he hecho yo, ¿no? Es ese tipo de persona. De hecho, este es de los que en su momento cuando entró, que creo que empezó en Podemos, pero no lo sé, y que ahora está en Más Madrid, era de los que decía que se iba a estar 4 años y que se iba a ir. Y está haciendo un Rufián, que nunca mejor compañía que Rufián, porque Rufián representa todo aquello de la incoherencia de la izquierda. Este también dijo que se iba a ir después de 4 años y ahí sigue. Y ahí sigue. Bueno, y lleva, no se puede usted ni imaginar, igual lleva 12 o 16 años metido ahí. Este es de los que se iba a ir. Y se busca el hueco a golpes, a codazos dentro de su propio partido. Y creo que ellos han captado muy bien, es que ahora no me acuerdo muy bien cómo se llama el líder este del Partido Comunista, Vaquero, o uno que además tiene un blog, no sé, que es reconocer que efectivamente en los barrios obreros, humildes, bueno, que hoy en día ya es prácticamente todos los barrios, hay problemas serios de seguridad. Y que eso está afectando al voto de la izquierda. Efectivamente, y él lo suficientemente inteligente como decir, bueno, ¿qué manera tengo yo de diferenciarme, igual que Rufián, ¿no? Rufián es el paradigma de la incoherencia, de diferenciarme del resto de la izquierda. Pues voy a decir las cosas que son obvias, que es donde Vox ha llegado primero y efectivamente les está haciendo mucho daño en el discurso y en los votos y están intentando recuperar ese terreno perdido. Y creo que ahí pueden tener recorrido, sobre todo si les da pábulo y les da antena el gobierno, que a mí no me cabe ninguna duda que muerta políticamente Yolanda Díaz, pues se lo darán. O sea, ¿usted cree que ahí Rufián y simplemente dicen lo de la inseguridad y Rufián lo del burka, simplemente por adquirir un perfil un poco diferenciado de sus compañeros para... Bueno, es posible. Bueno, don Asís Timmermans, perdone que le tengo ahí en silencio sin pues presentarle. Ya, yo que no vuelva a pasar. quiero anunciar. El rostro más duro que un cemento, el tío. Aprovecho la oportunidad para saludar a nuestro equipo, sin el cual Jaime Berenguer no podría decir una sola palabra. Yo quiero hacer un anuncio. ¿Un anuncio? Que es que Almeida no ha perdido mi voto. ¿Que Almeida no ha perdido su voto? No. O sea, nunca lo he votado. También es verdad que yo no vivo en la ciudad de Madrid, pero... que había un poco de atasco. Un poco. O sea, yo pensé que el único que me tenía manía personal era Óscar Puente, porque boicoteaba el servicio de cercanías intencionadamente por mí, pero Almeida va por mí. Oiga, que yo no voto en Madrid, no me haga esto. A mí me parece una cosa curiosa, don Luis, que es que... Y lo digo porque yo creo que el presidente de la Asamblea ayer pues no tuvo un poco una agilidad en decir algo que era evidente. O sea, usted llama ultraderechista a todo el mundo y eso no lo considera un insulto, pero a usted sí considera un insulto cuando se lo llaman a usted. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Ultraderechista es una ofensa intolerable o es una calificación con la que usted no está de acuerdo? Otros también pueden no estar Hombre, es que él es inteligente, porque fíjate que él le dio la vuelta al argumento y lo que era una evidencia, es decir, oiga, si usted está no solamente es que llama ultraderechista, es que usted está defendiendo lo que dice usted que defiende la ultraderecha. Claro. Y lo más hábil que podía hacer ahí el hombre el Emilio Delgado, era montar el cirio. Lo que pasa es que hay algo, por supuesto... absolutamente impostado, claro. Claro, pero por supuesto el argumento es más largo y me perdonan, pero la izquierda... fundamentalmente lo que hace es atacar y utilizar como puras herramientas a homosexuales, a inmigrantes, a mujeres, a todos los grupos que quiere crear como forma de segmentar la sociedad y enfrentar a unos como a otros. De la misma manera que históricamente lo que hacía la izquierda era utilizar y atacar a los obreros. Sí, la izquierda es la peor enemiga, ha sido siempre la peor enemiga de los obreros. Y entonces hoy, ¿qué ocurre? Que cuando ven que están perdiendo votos, y además que están perdiendo votos, digamos que en los barrios más populares, es entonces cuando de repente dicen, oiga, que hay inseguridad. Esta señora, una intelectual que moderó el debate, Sara Santaolalla, cuando decía este diputado de Más Madrid que había un problema de inseguridad, Santaolalla decía, ¿a qué te refieres?
Entonces decía, bueno, que hay trifulcas, bajas y hay trifulcas. ¿A qué te refieres? O sea, ahí el elefante en la cacharrería era, hay un montón de inmigración ilegal en los barrios en los que hay más inseguridad. Y entonces era un juego grotesco, nadie se atrevía a decirlo. ¿Por qué mi disertación previa sobre que la izquierda utiliza a las supuestas minorías discriminadas o marginales, a las que odia profundamente? Porque está haciendo lo mismo. A la izquierda, y en concreto a este diputado, le importa un pito la inseguridad, le importa un pito que violen mujeres, que se haya incrementado, bueno, las cifras en Barcelona son ya demenciales, las violaciones que se hayan incrementado exponencialmente. Le importa un pito todo esto, lo que no quiere es perder votos de los, entre comillas, sectores y este es un interpuesto, de verdad, yo me puedo equivocar, pero este es un interpuesto del PSOE, igual que Rufián. Bueno. Claro, es que todo es mentira. O sea, todo lo que está, todo esto va para conseguir, si es verdad, que yo no me las creo, la encuesta esa que dice que al partido de Rufián le dan 50 diputados, no sé si lo has visto por ahí. 60, bueno, 70. Sí, pero, 200. Bueno, sí, pero me refiero que van a eso. Luego sean 10 o sean... Tampoco van a eso. Vamos a ver, aquí la jugada es otra. Aquí la jugada es lanzar esa invitación a la izquierda, que por supuesto no sale, porque los de Sumar dicen, no, pero lo quiero encabezar yo, no, pero tal, para al final terminar integrando todo eso en un frente amplio con el PSOE, todos juntos. Y incluido el PSOE también. Sí, no, el PSOE, si el PSOE es quien está moviendo esto. Y lo que va a quedar como partido para recoger a la izquierda del PSOE el voto que no quiera ir a esa amalgama es Podemos. Por eso a Podemos se le visibiliza con lo de los 500.000 inmigrantes ilegales y todas esas cosas, y se le saca en las televisiones proclives al Partido Socialista, que le dan... Pues mira, yo ahí creo que tiene, por una parte, el PSOE, que es el voto tradicional de yo voto al PSOE y me da igual lo que pueda hacer, como si Pedro Sánchez se come niños. El voto de hoy que viene una izquierda renovada, sensata, que dice lo que dice la extrema derecha, que en este caso es verdad, y entonces ya no tengo por qué quedarme en casa. Y luego los exaltados, que es la que dice usted, don Luis, de Podemos. Al final, a ver si pueden conseguir sumar 176, por supuesto, con toda la purria de... Eso es imposible. Su objetivo es simplemente sumar más que Feijóo. Punto. Bueno, claro, si claro. Pueden, efectivamente, Lo también. Es que ese sería como un objetivo secundario, ¿no? Es curioso porque que salga otro intelectual, es que ayer estaba lleno de intelectuales, antes de ayer, el acto ese, que salga otro intelectual como Rufián queriendo ser algo así como el referente ético de la izquierda. O sea, es... Rufián. Lo van a vender, ¿eh? Sí, lo van a vender así. Pero es curioso, porque es que el PSOE ya no juega a eso. Hombre, juega a eso, pero el PSOE es una secta y se ha dado cuenta de que no importa que su líder haya amañado las primarias, que haya vivido de la violación de niños. Las casas en que ha vivido Pedro Sánchez están pagadas con violaciones de niños, ¿vale? Esto es un dato. Violaciones de niños, porque la prostitución infantil consiste en violar niños a cambio de dinero. ¿De dinero o de otras cosas en el caso pulverulentas? Sí, o de otras cosas. Que hayan pactado la secesión de España a trozos, que se hayan vendido literalmente al Reino de Marruecos en todos los temas, que hayan arruinado el país. Todo esto ya al votante duro del PSOE no le importa, con lo cual el PSOE solo tiene que hacer el paripé de la justificación ética, ¿no? Con lo cual lo que me lleva a pensar es que en el PSOE solo una minoría son golfos. Solo una minoría son golfos. En el bloque socialista, digamos, en el que incluyo a Rufián, solo una minoría son golfos. El resto son delincuentes. ¿Esto cómo se llamaba en química? Que me perdonen los químicos, cuando estaba la saturación de un líquido. Ya da igual... Precipitación. Que daba igual la cantidad de azúcar que le echaras, que ya te daba igual porque no admitía más. Pues esto con el tema de esto de la corrupción, de las violaciones, etcétera, a los votantes del PSOE hemos llegado a un nivel de saturación que no les importa un bledo. Les importa un bledo. Pero quiero decir que yo no sé, es decir, yo no tengo motivos para creer que Rufián robe. ¿Vale? Vamos a ver, es que aquí lanzamos afirmaciones, les importa un bledo, no, hombre, no, si les importara un bledo a todos los votantes socialistas el asunto, pues entonces el PSOE nos habría metido una castaña en Extremadura. Pero la media es el 25%. Pero que haya un 20% en algunos lugares. Oiga, ¿usted qué quiere? ¿Que pase del 50% que tuvo a cero? Sí, pues sí. Hombre, perdona, pero esto se ha visto en España. Yo me acuerdo, por ejemplo, Ciudadanos pasó de 54
24 a 10. Sí, pero hay una estructura Pero clientelar. Ciudadanos y- era un partido sí. artificial, creado por los medios del régimen, y cuando los medios del régimen se tocó el pito, Pero hay destruir que- Ciudadanos, se le destruyó pero hay- como Mira, el UPyD. otro día hice una simulación con inteligencia artificial recogiendo todos los datos de las encuestas que se están haciendo a nivel nacional de las elecciones, y el PSOE sacaba entre 105 y 111 diputados con el 24 y pico por ciento. Y salen esos números, ¿eh? Es decir, seguimos en ese 24. Claro. Entonces, que tú vayas por la calle, a mí, que cada uno vote, por supuesto, a lo que le dé la gana, y tú sepas que cada 4 personas o de cada 10 personas que te encuentres por la calle, haya 4 que voten a... Que voten 4 no, 2,5. Claro. O bueno, De 2,5, cada 10, correcto. 2,5. 2,5 que estén votando al PSOE. Claro, pero es que- Dices tú, pero ¿dónde está no está ni mínimamente estructurado Esto lo describió Orwell muy bien en 1984 en una de las partes que no es la más citada, en medio de un discurso. El líder cambia el discurso y estaban en guerra con Oceanía, y entonces en ese momento cambia y entonces dice que no, que están en guerra con Eurasia y que siempre han estado en guerra con Eurasia. Es decir, el PSOE literalmente es capaz de decir que hay que eliminar el burka porque es una opresión de la mujer, y decir que el burka es una expresión de la libertad religiosa. Que un votante del PSOE, y además ahora mismo que están asesinando a miles de mujeres en Irán por motivos similares, que un votante del PSOE siga votando el PSOE después de eso, quiere decir que ese votante del PSOE es como el oprimido o el abducido de 1984 que está justificando. Pueden el cosas discurso todavía del... más absurdas. Pueden decir que hay que reconocerlo y que hay que regularizar a 500.000 de personas porque tal y cual, y el mismo partido decir en Cataluña que solo si tienen si saben catalán. Y se lo tragan, ¿eh? Y aquí no, sí, Y se lo tragan. y se lo tragan tranquilamente, pero por eso digo... Que no hay una cosa más, entre comillas, fascista Sí, pero desde por eso su digo, punto de vista que es eso. decir, por eso digo que hay delincuentes y golfos, pero lo que quiero decir es que hay personas, repito, en el bloque del PSOE. Yo no me creo que en el gobierno del PSOE no haya personas que no se beneficien del saqueo. Lo digo directamente. ¿Por qué? Nadie duda eso. ¿Por qué? Porque en un Consejo de Ministros en el cual se está poniendo a delincuentes como jefes o presuntos delincuentes, en todo caso a personas de una conducta terrible como jefes de la policía, se está promoviendo escandalosos, que solo lo aprueba el Consejo de Ministros, escandalosos rescates a compañías que son pantallas del régimen venezolano y que todo el mundo lo sabe. O sea, si yo lo sabía cuando estaba ocurriendo ya hace años, y lo dije en público en un programa de televisión, en esta casa, por cierto, lo sabía todo el Consejo de Ministros. La gente que está haciendo eso está colaborando literalmente con el saqueo. Yo no creo que alguien colabore con un saqueo institucional solo por el sueldo y los privilegios que da ser ministros. Entonces surge Rufián, repito, Rufián o los rufianes. Oye, me gusta, me parece un buen nombre para el partido Rufián de y los los rufianes. ¿Sabes? Sí, los rufianes. Rufián y los rufianes parece un nombre de grupo de la movida madrileña o algo así, ¿no? O de película de los años 60. Sería mucho mejor 70. Marlaska y los Podemoides. No sé, Oye, pues los eso es rufianes, dignificar. es igual que los vingueros, pues los rufianes... Pero quiero decir que yo no tengo motivos para pensar que Rufián o que los rufianes roben. No tengo motivos, pero no lo descarto. Porque lo que están haciendo es justificar y amparar conscientemente el saqueo y el delito de la banda de Sánchez. Pero lo que quiero decir es que la corrupción política de los rufianes, de Rufián y los rufianes, es igual de grave, y de hecho no se puede desligar de la corrupción económica, de la prostitución, de la extorsión, del encubrimiento de delincuentes, etcétera. No se puede desligar. O sea, esto se ha dicho aquí muchas veces. Quien es capaz de favorecer, de comprar los votos de un grupo que ha dado un golpe de Estado, que acaba de dar un golpe de Estado a cambio de la impunidad, quien es capaz de comprar a un grupo de proterroristas, de proetarras, como ha sido Bildu, y que tiene en sus filas y que presenta candidatos etarras, quien es capaz de comprar esos votos, y además no solo comprarlos con dinero, sino comprarlos a base de cesiones permanentes a un grupo proterrorista. Quien es capaz de hacer eso
es que saquear miles de millones, encerrar a la población, es que todo eso es secundario. Es que es secundario. Al jefe de la policía, que yo no digo que haya, no sé si ha violado o no ha violado, parece que hay pruebas, los tribunales dirán, pero el jefe de la policía es un tipo de una conducta incompatible no solo con ser jefe de la policía, sino con ser policía. O sea, es un tipo que va a prostíbulos y entonces la monta y entonces saca la policía la pistola reglamentaria, que acosa sexualmente a mujeres, porque la violación será si se ha producido, pero es que los mensajes de acoso son algo evidentes. Este hombre no es delincuente porque es decir, no se ha corrompido, no le han elegido a pesar de tener una conducta detestable. Le han elegido por eso. Pues claro, le han elegido el Departamento de Recursos Humanos del partido, cuando hace el perfilado de cómo tiene que ser la persona que pongan ahí, manejable. Tienen... Bueno, manejable o de los suyos, sí. Tiene perfectamente claro a quién pone. Mire, lo hemos comentado aquí durante los últimos meses, el número de escándalos que están salpicando, sobre todo en el tema de Cuerpo Nacional de Policía, a los jefes, y da igual si son en puertos, en aeropuertos, en lucha contra la droga o en jefatura. Claro. Y el responsable de blanqueo de capitales de la UDEF le encontraron 20 millones de euros emparedados en su casa. Eso no es casualidad, eso es parte de una estructura, y con una policía infiltrada por gentuza como el jefe, como el ex-DAO, es por supuesto, no es creíble que no haya muchísimo más dinero y que se hayan beneficiado de él gente como esta. Pausa publicitaria. Ya saben ustedes que el periódico El Español está publicando por fascículos los WhatsApps de Koldo, que hasta ahora no se habían conocido, y la verdad es que pues cada día trae novedades jugosas, y la de ayer pues afectaba a José Bono. Al parecer en INECO pues no solo se colocó una Jessica, parece que hubo también Jessicos, o eso parece. Un Bono le pidió a Ábalos y también a Koldo: oye, a ver este chico del PSOE, a ver si que parece que quiere entrar en INECO, a ver si empujáis el asunto, patatín patatán, y efectivamente empujaron el asunto, ¿no? Con lo cual, pues, en fin, no sé qué les parece a ustedes esto. Usted creo que conocía al Interfecto, ¿no, don Jaime? Bueno, porque estuvo en UPyD este Interfecto. Sí, vamos a ver, me conocía, yo creo que personalmente debemos de coincidir un par de veces, pero este muchacho era muy, muy, muy cercano, como no podía ser de otra manera, a Irene Lozano. O sea, todo lo que toca a Irene Lozano, y apoyó a Irene Lozano siempre, creo que era con su candidatura contra Andrés Herzog. Fíjese la diferencia. Andrés Herzog o Irene Lozano, evidentemente ganó Andrés Herzog, y este era un crítico muy acerbo, muy amargo, muy agrio, decía él, de la democracia interna en UPyD, y a mí me tenía especial inquina, no entiendo muy bien por qué, y al final, cuando ayer vi cómo acabó el muchacho y las cosas que hacía, digo, joder, ¿no? Qué coherencia. Ahora entiendo cosas. Y qué coherencia la del muchacho este, ¿no? En esa época escribió en Hay Derecho, en las publicaciones de Hay Derecho. Lo que pasa es que, claro, lo que te das cuenta es de que estamos, o sea, primero la mafia que nos gobierna está toda interconectada, es decir, la influencia de Zapatero no es solo una influencia política, o sea, es una influencia de red, es decir, la red de corrupción que empezó. Bueno, venía de antes, pero que abrió nuevas sucursales y adquirió una nueva dimensión con la presencia de Bono en el Ministerio de Defensa, con sus tejemanejes desde el primer minuto con el gobierno venezolano. De hecho, los tejemanejes de Bono, Morodo y otros, paréntesis, antiguos integrantes del Partido Socialista Popular, que no vamos a hablar de él ahora, es tal que la introducción de los miembros de Podemos en España la hace Zapatero,
pero la acoge enormemente Bono, es decir, a Podemos, en un momento dado, le llamaron la venganza del PSP. Aquel viejo partido. Quiere decir que todos... Partido Socialista Popular, no está el de Tierno Galván. Claro, Tierno Galván, Raúl Morodo, José Bono, que era el pasante en el despacho de Tierno, yo creo que de Tierno. Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Que estamos ante lo mismo, que estamos ante una colonización del Estado que tiene ahora una derivada mucho más indignante, si cabe, que es que la empresa en la que colocan al amigo de José Bono es una de las fundamentales empresas públicas que se dedica al desarrollo de las infraestructuras ferroviarias y en particular de las de alta velocidad. Y creo para más... 47 muertos. 47 muertos. Y a más creo haber leído ayer que se financió, se pagó el puesto de este muchacho con cargo a fondos europeos de recuperación. Es decir, ya, o sea, es el colmo. Te enchufo, utilizo una empresa que creo que no es en sí mismo una empresa pública. Desconozco exactamente el entramado jurídico del asunto, pero está claro que el gobierno y el Partido Socialista se pueden enchufar a toda la gente que quiera, sino que además lo hago con los fondos que tenían que ser para resalir o sacar a España de la crisis de la COVID. O sea, pero ya da igual. O sea, vuelvo a lo de la saturación de los líquidos de antes. Da lo mismo. Esto mañana está enterrado con otro escándalo mayor o igual, claro. Y además a la gente es que le importa un pimiento. Claro, pero lo que quiero decir es que unos saqueaban, otros pues conseguían colocar a la vez a sus prostitutas, porque es que muchos eran prostitutas. Otros conseguían el poder en distintos ámbitos de la administración. Otros, que eran los mismos con frecuencia, negociaban con terroristas, asesinos y golpistas. Es parte de lo mismo. Y cuando se ve la concreción, ves que, por ejemplo, un hecho que aparentemente es un hecho como... digamos aislado, como que es que un jefe de policía, el máximo jefe operativo de la Policía Nacional Española, se haya tenido un acoso sexual y laboral contra una persona y presuntamente haya sido denunciado por una presunta violación. Parece que esto es un tema que se agota, digamos, en esa persona y en el subordinado que le ha cubierto. No, este jefe que venía de Valladolid es una persona que resulta que fue que colocó Marlaska a petición, yo ya no recuerdo a petición de qué, porque es que salía la noticia esta mañana, yo ya no sé si fue a petición de Ábalos o a petición de qué, pero el caso es que colocan a esta persona intencionadamente. Quiero decir, y esta persona es, entre otras cosas, la que siguiendo órdenes pues enseña, tiene una conducta para enseñar a los españoles que cualquier orden, por absurda que sea, tiene que ser cumplida bajo pena de detención. Y entonces directamente presume en vivo de haber detenido a 50 personas porque no llevaban mascarilla o no sé qué cosas. Quiero decir que es todo parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Es una cultura organizacional. La cultura de esa organización es esta. Claro, y da igual que robe las elecciones de dentro del partido, que ponga una señorita a llevar correos en el momento que son las elecciones generales, que coloco a unos amantes o tal. Que te espían el teléfono móvil en Marruecos y se descubre que hay 2 reuniones para cerrar el tema. ¿Cerrar el tema qué significa? Tú me garantizas, no sé de qué manera, por cierto, que no va a salir estas informaciones delicadas que tienes sobre mi vida privada o sobre lo que sea, y yo me someto España, someto la política exterior de España y la interior, por cierto, a pero tus Pedro intereses, Sánchez se ha equivocado, Sultán. Si, tal y como está el país, yo les hubiera dicho sacar todo lo que queráis, da igual, tengo el 25% del voto en mi bolsillo, haga lo que haga. ¿Ustedes creen la hipótesis marroquí? ¿En serio? A mí no me cabe ninguna duda. Pues yo, fíjese que creo que es la cortina de humo y que no hay tal cosa y que la realidad es infinitamente peor. Peor o más simple, peor que es peor. De dinero. Peor es seguro. Pregunto. Peor de lo que nos podamos imaginar, seguro. Les doy una noticia de última hora exclusiva del Telegraph en Reino Unido.
El principal ayudante del expríncipe Andrew, que como saben ustedes ha sido detenido ayer por las derivadas financieras del caso Epstein, firmó un tratado secreto con China en 2013 usando una empresa con la que estaban conectados tanto Andrew como Epstein. ¡Ay, qué bonito se está poniendo esto! La verdad es que yo miro las informaciones sobre Bono colocando a un joven del PSOE con el que había estado cenando, parece, el día anterior. Veo a Ábalos colocando a su sobrina. Veo a toda esta panda de cutres y miro para afuera y digo, estos eran unos cutres. Lo de afuera era la monda. Y si se fijan ustedes, Sánchez no está metido en las corruptelas de los cutres. En todos los mails y whatsapps que hemos visto hasta ahora habrán Ábalos y Ángel Víctor Torres y Koldo y Bono. ¿Dónde están los whatsapps con Sánchez donde se vea la implicación de Sánchez en todo esto? Pues posiblemente no existan, porque posiblemente Sánchez estuviera dejando a sus cutres con las corrupciones de aquí, de andar por casa, las de la boina, los Epstein de Puerto Urraco y tal. Y mientras tanto él estaba a otras cosas por encima, a cosas exteriores, ¿no? De hecho, pero no precisamente con Marruecos, vamos. Ya, pero de hecho hay una cosa peculiar. Yo no sé si usted está de acuerdo, pero hay algunos elementos de las corrupciones que están saliendo día a día, que es que ya es que te saturan, como decía don Jaime. Hay una técnica en psicología, sí, de terapia, que se llama inundación. Y es preciso para quitar ciertas fobias. Sí, Por ejemplo, a mí me da miedo meterme en un ascensor. Pues no haces una desensibilización donde es un... Nada, te meto en un ascensor y además te dejo entre dos pisos. O sea, pues está pasando esto en la sociedad española. Hay una inundación donde eres incapaz de procesar tengo la nada, sensación de que hay algunos... de habituarte a la corrupción. Perdón. Tengo la sensación de que hay algunos casos de corrupción que están aflorando ahora, que son como laterales y además que responden a intereses muy muy concretos y muy anecdóticos. Me explico. Es decir, a mí me extrañó cuando salió el tema del pago de casi medio millón de euros a Zapatero por las gestiones con el rescate fraudulento de Plus Ultra, ¿no? Porque, es decir, me pareció una operación muy burda. Es decir, tú... mi amigo Julio Martínez, creas una empresa que recibe una comisión por el rescate de Plus Ultra y luego yo te facturo por consultoría global, internacional, sideral del mundo mundial. Es demasiado burdo. A mí me da la sensación de que eso no es la comisión de Zapatero, eso no es la mordida de Zapatero, sino que eso responde simplemente a decir, oye, necesito dinero blanco. Por supuesto, ya tengo mi dinero negro, es decir, mis 10 millones por tal lado, mis millones de China por otro, los de Venezuela por otro, pero es que necesito blanquear dinero un poco... ¿Necesito cash o qué? Sí, pero no. Necesito cash blanco. ¿Por qué? Hombre, porque no solo quiero mantener o comprar una mansión en Rabat o en no sé dónde, sino que quiero poder pagar mi gasto casa corriente, ¿no? Es decir, necesito justificar que he ganado $500,000 de euros adicional a lo que gano aquí, ¿no? Bueno, pues lo hacemos de esta manera, ¿no? Porque total no pasa nada y tenemos me da la sensación. Y en el tema de Begoña pasa igual. Decía don Luis que el jefe de la banda, que es Sánchez, está por encima de todos. Y yo creo que probablemente el jefe de la banda tiene pagos, tiene remuneraciones mucho más relevantes, tanto en términos de dinero como en términos de poder, ¿verdad? Pero sin embargo cede a determinadas necesidades perentorias, como es, por ejemplo, el afán de ganar dinero propio a quien ha financiado su campaña para las primarias, a quien ha financiado las viviendas donde ha vivido, a quien ha financiado realmente su poder, que es la familia Gómez. Es decir, quien gana las elecciones, quien gana las primarias y quien gana las elecciones, en gran parte es Begoña Gómez, porque ella ha hecho posible esa financiación y ella ha hecho posible todo eso. Y yo tengo la sensación de que, siempre he tenido la sensación de que el matrimonio Sánchez Gómez es más o menos una especie de sociedad de capital o una especie de sociedad limitada con ciertas
libertades en los ámbitos personales, pero con una colaboración fructífera en el ámbito empresarial, ¿no? Y ahí está, yo creo, en parte la actividad empresarial de Begoña, que no le vale que el matrimonio tenga, digamos, poder, y vaya usted a saber si dinero, en determinados paraísos fiscales, sino que quiere construir una imagen pública que deje de ser la hija de Sabiniano, el proxeneta, para ser una catedrática, titular una cátedra y una prestigiosa docente, y además hacer negocios, y ahí se lanza. O sea, hay decenas, creo recordar que son 80, pero no quiero patinar, decenas de viajes a República Dominicana que todavía no conocemos, y las conexiones que sí conocemos de Begoña nos hacen sospechar que hubo muchos viajes de Begoña o de encargados de Begoña a República Dominicana por temas de, entre comillas, negocios. Eso era necesario para el poder de para el poder de Sánchez, para su enriquecimiento, si es que se ha producido, para su poder internacional. Eso probablemente no era necesario, pero el factor humano, los deseos humanos se imponen, ¿no? Es una mafia en el más estricto sentido de la palabra. Bueno, lo que también es una mafia, hablábamos antes de la Unión Europea. O sea, seguro que han visto ustedes, si siguen las noticias así internacionales y de la Unión Europea con un poco de atención, cómo en los últimos días se ha rumoreado que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, pues quizá dimita antes del fin de su mandato, que es en 2027, que quizá dimita en las próximas fechas, ¿no? Que uno lo lee así y dice, ¿por qué va a dimitir? Renunciando a un año y tal. Pues muy sencillo, por lo mismo que también ha dimitido o está a punto de dimitir el director o presidente del Banco Central de Francia. Macron está presionando a ambos para que se quiten de en medio antes de tiempo, porque si gana las elecciones presidenciales, como se prevé, el partido de Marine Le Pen, pues entonces la sustitución de Lagarde y del presidente del Banco Central de Francia en 2027, ¿quién la decidiría? El próximo presidente francés del partido de Marine Le Pen, es decir, Joan Bardella. Con lo cual, ¿cuál es la jugada? Les hacen dimitir antes y como su mandato son 6 años, pues entonces le dejan incrustado en el Banco Central Europeo y en el Banco Central francés a 2 tíos, bueno, a una señora y a un señor, y así no puede controlar esas 2 instituciones el siguiente presidente francés, que sería Joan Bardella. Son una mafia. Son una mafia, y estamos viendo cómo, es verdad, lo decía usted, cómo los ataques a la libertad de expresión, los ataques no solo con declaraciones, sino con legislación y con acción policial, se están produciendo en la mitad de Europa con una virulencia tremenda. El caso de Gran Bretaña es una cosa macabra, tétrica, es decir, nunca se ha perseguido tanto la libertad de expresión en el propio domicilio, en el que aparece un policía y te detiene por expresiones escandalosas y violentas, como por ejemplo escribir la inmigración ilegal favorece la inseguridad. Francia es otro caso. Lo que pasa es que Macron, yo creo que es un tipo que está, bueno, enamorado de sí mismo, y que cualquier cosa que quiere hacer es para su propio interés, pero es que el tipo se permite decir que es que la libertad de expresión es bullshit, una gilipollez, si no está bien condicionada y bien guiada, ¿no? Es una cosa, o sea, que quiero decir que es decir, la libertad de expresión es una cosa fundamentalmente que está hecha para decir cosas que a usted no le gustan. A usted poder no le gustan. Si esto no es así, no hay libertad de expresión. Y está ocurriendo en todos lados. En el caso de Pedro Sánchez es igual. Es verdad que todos tienen características propias, y el caso de Pedro Sánchez es muy peculiar, porque claro, casi parece que cuando le hicieron el guión y le dijeron, mira, tienes que decir que tenemos que proteger a los niños de estos lugares, como dijo, lugares oscuros, lugares siniestros, en el que se han convertido las redes sociales. Lugares siniestros. Un tío que viene de los prostíbulos, de los prostíbulos donde se violaban niños. Prostíbulos, o sea, es decir, se llamaban saunas, pero era
prostíbulos. Eran otras cosas también, pero eran prostíbulos, aparte de sitios donde la cocaína y drogas circulaban como forma precisamente de dominar a determinadas prostitutas y prostitutos. Quiero decir, pero eso es una peculiaridad, porque o sea, yo tengo que decir de los lugares oscuros, que sí, dígalo, ya, pero es que no, esto cuela. Y el tipo de la violación de los prostíbulos donde se violaban niños se atreve a decir esto. Pero el planteamiento es el mismo, es un planteamiento de control político. Durante la pandemia yo tuve muchas discusiones, bueno, siempre las tengo, o muchas discrepancias con grupos de amigos en que yo decía, pero es que la declaración del estado de alarma es inconstitucional, porque la regulación constitucional no es esta otra, habría que haber hecho otra cosa. Lo que pasa es que lo que habría que haber hecho tendría control del Parlamento. Entonces, es que sencillamente decían, pero se ha hecho por el bien común, se ha hecho por la salud de la gente. O sea, cuando gente de verdad inteligente, ilustrada y buena te dice esto, te dice que no importa que hayas violado brutalmente la libertad de las personas, que hayas tomado medidas que eran absolutamente irracionales y que eran medidas para enseñar a la población que lo que tú dices se cumple, y un control sobre la población que tragara con todo. Claro. Bueno, don Jaime de Berenguer, después de esta breve alocución de don Asís Timmermans, que ha durado 6 minutos, ¿puede usted darnos una conferencia en 30 segundos? ¿Sobre qué? Porque soy capaz. De tal manera lo que decía Almeida. No, yo te veía ahí tan metido que digo, no, además no encontraba, porque lo ha hecho sin respirar, no sé si te has fijado. Sí. Entonces dices, tú voy a ver si es todo un maestro. si busco una fracción, de Almeida, si encuentro una fracción para meter ahí cuchara, pero digo, mira, déjalo, ya lo doy por imposible. Claro, de verdad, vuelvan a escucharlo. Lo hace sin respirar, puedo dar fe. Tienes una capacidad pulmonar para aguantar ahí la palabra. Ya, si buena. Llego a tomar un café, no te digo. De todas maneras, esto que decía Asís, tiene toda la razón. En estos tiempos, ahora estamos hablando de Pedro Sánchez, se dan motivos, no se dan razones. Es decir, yo hago esto por los niños. Yo no les dejo salir de casa por su salud. Yo no te dejo beber azúcar porque no sé qué, no te dejo comer carne por el cambio climático, yo no te dejo... Y es así permanentemente, y la gente traga. Entonces, nos manejan como... Decía el padre de un amigo mío que era muy gracioso, le decía a su hijo de pequeño, cuando tu padre te pega, no te debes de enfadar. Te pega porque te quiere pegar. No, es que yo estoy convencido cada vez más de que en el fondo a lo que el ser humano le tiene más miedo es a la ininteligibilidad. Es decir, a vivir en un mundo que no comprende, no sabe cuáles son las reglas, ¿no? Y entonces cuando alguien te llega y te dice, en realidad aquí hay unos seres malvados que te quieren hacer daño, pero tranquilo, que yo te protejo, en el fondo la gente dice, por fin, veo sentido a todo esto. Es una mentira, pero está dispuesto a comprarla, ¿no? Y sobre todo que la gente no tiene que elegir, porque hay gente que nos gusta elegir, pero no podemos engañar, hay mucha gente que le gusta que le solucionen los problemas, porque al final de cabo, elegir es tener la posibilidad de equivocarse y de acabar mal. Entonces tú prefieres, pues si viene un señor y me da la casa, si viene un señor y me protege a los niños de las redes, si viene un señor y toma la decisión por mí de cerrar el Parlamento y meternos a todo con una mascarilla y hacer salir a las familias, que esto me pasa a mí, que éramos 3 niños y padre y madre, y yo tenía que ir 20 o 30 metros después porque no se podían ir más de 4 personas juntas. Y es que hay gente un experimento de control social total y absoluto. Brutal, que no tenía nada que ver en esos y te viene este tío ad hoc y te da una explicación y tú te lo tragas porque es más cómodo. Claro, y porque no estamos preparados, y yo creo que es una herencia, no sé si católica, no creo que sea un producto del franquismo, de verdad, yo creo que no estamos preparados para pensar, la derecha española sobre todo, para pensar que el poder político sea un poder que va en contra del bien común. En la historia de España hay muchísimos ejemplos en las cuales nosotros nos dejamos guiar por caudillos. Sí, pero que lo que quiero decir es que los líderes son importantes, pero que uno no está preparado si tú le dices,
y le das pruebas, incluso las pones encima de la mesa, de que el presidente del gobierno es el jefe de una banda de cuatreros y de saqueadores y que todo esto es intencionado y en contra de los intereses de España, eso no puede ser. No están preparados. Dice, eso no puede ser, hombre, habrá robado, habrá hecho cosas malas, pero no puede estar trabajando en contra de los Hay intereses. una escena de una película que yo la recomiendo que se llama Goebbels, el ministro de propaganda, la que ya al final de la Segunda Guerra Mundial, que ya se está bombardeando Berlín y la gente está sin casas y sin nada, llega un momento que le dice, lo que hay que hacer, le dice Goebbels a sus ayudantes, es hablar de lo que la gente necesita. Y entonces se ve una escena en la que está la gente sin la casa, tirada en la calle sin comer, y entonces llega Goebbels y dice, haremos 10 millones, haremos tantas viviendas como sean necesarias. Pedro Sánchez. Claro, es que eso es a lo que me refiero. Esa es la propaganda. Eso es a lo que estamos habituados. Entonces, te viene este tío y dice, a ver, la gente que le preocupa. Y entonces te hace de propagandista. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿a la gente que le preocupa? Pues no lo podemos saber si Carmen Carbonell no nos trae la opinión de la gente. Exacto. Voy muy rápidamente, que nos hemos comido hoy el tiempo. Lo más importante, don Luis, esta mañana hemos hecho una mención a la vida extraterrestre y yo he hablado de una serie, que es la de Expediente X. Hay gente que ha mencionado otra serie histórica, que es V. Esos célebres lagartos, ¿se acuerdan ustedes, no? Las ratas, etcétera, etcétera. Esto denota una edad, ¿eh? El que vio V, aunque fuera en la redifusión de la a mí enésima, V ya me cogió mayor, no le digo más. Claro, otros se han acordado de una célebre serie de televisión protagonizada por el Endacari vasco. Y ustedes dirán, ¿cuál es? Ah, sí, hombre, Star Trek. Ajá. Ahí te quiero ver, ¿no? Cuando hacía eso de larga vida y prosperidad. En España se llamaba la serie de televisión Perdidos en el Espacio. Sí, Yo me acuerdo de pequeño. Yo eso no lo pillé al Endacari, pero por los pelos. Vamos, una cosa muy rápida. En fin, la pregunta es la siguiente. Ahora que Trump va a desclasificar toda la información sobre ovnis, ¿cree usted que hay vida extraterrestre? 4 opciones. Sí, no lo sé y no me importa. Y la de si es inteligente, no vendrá. Sí, ¿no? Si creo que hay vida extraterrestre, sí, creo que hay vida extraterrestre, pero no inteligente. Yo no lo sé y tiendo a pensar que no. El 47% de los encuestados va en esa nave, en la del Dr. Spock, Mr. Spock, y diciendo que sí, 47%. El 23% dice que no. Hay un 18% que no lo sabe y hay un 12% que no le importa. Atención a esto que decía Don Asís Timmermans. Adele en Twitter dice, vida seguro. Otra cosa es que haya una vida inteligente que atraviese un viaje por toda la galaxia para deslumbrar a un paisano que está acampado en Gredos. Imagínese usted ir al circo de Gredos, estás ahí acampado con tu tienda de campaña pasando frío si es invierno y te encuentras con eso, vaya fiesta. Golfo en Twitter dice, creo que es probable, otra cosa es que haya contacto o pruebas de ello. José Francisco Chando dice, vida extraterrestre no lo sé, lo que cada vez tengo más claro es que lo que no hay es vida inteligente en la Tierra. En la Tierra. Yo tengo un tío que se encontró con unos extraterrestres, un tío lejano en Jerez, que iba con su moto, un profesor, Miguel Timmermans, y se encontró con unos extraterrestres así que les llamaban los hombres Michelin, porque eran como hombres así con forma de los muñecos de Michelin que había de pequeños y se hizo muy famoso, sí. Sí, ¿eh? Sí. Pues habrá que meterlo en Google. Sí, Miguel Timmermans era un profesor no sé si en Jerez o en el puerto. Sí. Vaya historia. Publicaciones de YouTube. Ana Segura dice, no sé si habrá vida inteligente allá afuera, pero en el caso de que así fuera, estarían flipando con los pirados de este gobierno. Mr. Víctor Torrealba, somos únicos, ni siquiera deberíamos estar aquí. Allá afuera no hay nadie. Hombre, aquí... ¿no? Yo he dicho que sí, pero es que yo creo que si el universo es tan inmenso y puedes tener tantas cosas, yo lo que no creo es que me vaya a encontrar en la vida con un extraterrestre. Por mera probabilidad estadística, ¿no? Porque a mí es que me parece, con todo permiso, me voy a poner filosófico, que de la nada, es decir, de unos químicos y de una cosa que hay en la nada, de repente lleguemos a donde estamos ahora. Claro. O sea, ¿cómo pero puede, de este plástico? Pero eso tiene un principio fundamental. Hay un libro, solo recomiendo un libro, un poquito denso, pero muy bueno, ya tiene sus años, que se llama De Aristóteles a Darwin y vuelta, que es esa idea de que la evolución no es posible si la materia tiene una potencia que le lleva a convertirse en vida humana y en vida inteligente. Y eso no lo explica la evolución. 2 comentarios más de las publicaciones de YouTube. Ángel Rogo dice, ojalá, pero no lo creo. Y Mariló Aro, 1965, nos hace un resumen diciendo que a ver las ailas. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Jaime de Berenguer. Un placer. Gracias, don Asís Timmermans.
y hacemos una breve pausa publicitaria y encaramos el final del programa. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Para comer como un chef hay que elegir como un chef. Por eso yo siempre elijo la mejor calidad. Sabores gourmet, con altos porcentajes de carne, productos naturales sin aditivos y de origen 100% nacional. Yo elijo El Pozo 1954. ¿Y tú? El Pozo, uno más de la familia. Conéctate y vive la libertad en tu radio. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Luis del Pino es Radio Libertad. Terminamos el programa hablando con don Adolfo Albistur. Buenos días, don Adolfo. Muy buenos días. ¿Sabías que existe una relación entre el frío y la salud cardiovascular? Hasta un 20% aumenta la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares durante el invierno y en un 10% las coronarias, según la Fundación Española del Corazón. Por eso, en esta época, es más importante que nunca proteger nuestro corazón con los desfibriladores de Protege tu Vida. Nos permiten actuar de manera eficaz en los primeros minutos tras una parada cardíaca. Un buen descanso también es fundamental para proteger nuestro corazón, algo que conseguimos con la exclusiva almohada de Protege tu Vida, que corrige la posición al dormir, mejorando la respiración y evitando las peligrosas apneas y molestos ronquidos. Si llamas ahora al 900-730-061 y dices que lo has escuchado en Radio Libertad, puedes conseguir estos dos productos con un importante descuento. 900-730-061. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Ahora les dejo con Deportes en Libertad, con don Guillermo Díaz, y nosotros volveremos mañana no, el lunes a las 7. Hasta entonces, pues disfruten lo que puedan, pero pórtense bien. Un abrazo. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes y por la noche también en la radio contamos el deporte. Yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes, en Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1, de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad.
Comenzamos este tramo informativo con muy buenas noticias porque ayer España, después de 54 años, volvió a vestirse de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno y Ana Alonso también consiguió una medalla de bronce. Pero tenemos que hablar de esa medalla de oro, tenemos que hablar de Oriol Cardona, oro histórico, 54 años después de que Paquito Ochoa consiguiera esa primera medalla en la historia para España en los Juegos Olímpicos de Invierno. El catalán de 31 años se convirtió de esta manera en el segundo oro olímpico para España en este tipo de justas. Recordemos, están jugando los Olímpicos en Milán Cortina. 54 años después, bueno, Paco Fernández Ochoa lo había conseguido en el 72 en la disciplina de Sapporo. Escuchemos a Oriol Cardona después de haber conseguido esta histórica medalla de oro para el deporte español. Un olímpico, sí, tú. Mucho trabajo detrás, estoy abrumado. Esto es increíble, o sea, tenía unas ganas de sacármelo de encima ya. Ha ido bien, perfectísimo. La carrera ha salido todo bien y me encontraba súper bien. Y al llegar a meta ha sido una sensación, sin palabras. Esas son las palabras de Oriol Cardona, que debuta en una disciplina que debuta en los Juegos Olímpicos, como es el esquí de montaña o el esquimo, como también se le conoce. Cardona es doble campeón mundial en esta disciplina y también campeón europeo. En la prueba, ya en lo que fueron esos 2 minutos de prueba, él dominó de principio a fin. Incluso le sacó más de un segundo al segundo, que era el ruso Filipov. Alcanzó a voltearse para atrás y mirar por dónde iba su contrincante y llegó completamente sobrado de tiempo. La otra alegría fue ese bronce de Ana Alonso, que llegaba antes de la medalla de oro de Oriol Cardona y se convertía en la primera medalla para España en estos Juegos Olímpicos, en la 6ª medalla para España en la historia de los Olímpicos de Invierno. La de Oriol terminó siendo la 7ª, pero bueno, Ana Alonso consiguió el bronce también en esta misma disciplina, en la disciplina del esquí de montaña, el esquimo, como también se le conoce. La granadina de 31 años logró este bronce, ojo, después de haber sido atropellada en bicicleta en la Sierra Nevada de Granada hace apenas 4 meses. Ella decidió no operarse, ella decidió mantener su preparación para estos Juegos Olímpicos. Recordemos que tenía una fisura en el maleolo y una luxación acromicroclavicular, lo dije bien, acromicroclavicular, tras el accidente, y pues bueno, decidió no operarse y decidió recuperarse, seguir su preparación y participar en estos Juegos Olímpicos. Escuchemos el llanto de una luchadora, escuchemos el llanto de esa primera medalla olímpica para España en estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. La verdad es que no tengo palabras, estoy súper emocionada. Solo a ti que gracias de verdad a toda la gente que ha estado conmigo todos estos meses, porque ha sido súper duro, pero siempre dije que yo no iba a cambiar mis objetivos, que yo iba a luchar por el oro en el relevo y por una medalla en el sprint. La gente me miraba como que estaba loca, que ni siquiera iba a llegar a los Juegos, y aquí está la primera medalla. Sin duda, una tarde histórica para el deporte español en esta disciplina del esquí de montaña. Mañana será la prueba de los relevos y España se convierte como una favorita para poder conseguir medalla, para conseguir otra medalla en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Hablemos de fútbol, porque anoche el Celta consiguió un importante triunfo en la ida de los playoffs de la Europa League, playoffs para jugar los octavos de final. Aspas lideró la victoria del Celta en Grecia con un gol y una asistencia. El Celta venció 1-2 al PAOK en Salónica. El PAOK llevaba más de un año sin perder en condición de local. Ningún visitante había podido ganar en casa del PAOK, en casa del PAOK desde hace más de un año, y lo logró el Celta de Vigo de Giraldes con Aspas, quien anotó un primer gol tras un pase espectacular de Miguel Rodríguez, una espuela en el aire que termina habilitando a Iago Aspas para anotar el 1-0. Después Iago Aspas en ese mismo primer tiempo habilita a su compañero Svedberg, o asiste a su compañero Svedberg para el 0-2. En el segundo tiempo pues se presentan varias situaciones, anota el Celta de Vigo lo que vendría siendo el 0-3, un gol de Ferran Jutla. Al final el VAR, en una decisión tomada por las líneas, más no por el fuera de juego semiautomático, termina decidiendo que es fuera de juego y que no es válido ese 0-3 para el conjunto celtarra. El Celta después recibe el gol del PAOK justo en la siguiente jugada, que termina poniendo el marcador final 1-2.
un gol también muy ajustado, que a mi parecer, y simplemente viéndolo a ojo, parece que hubiera sido fuera de juego del equipo griego. Hay que recordar que la próxima semana, el próximo jueves a las 9 de la noche, se jugará el partido de vuelta en Balaídos, y el Celta, pues que venía de 5 partidos sin ganar, retoma su buen momento, y cómo no, de la mano de Iago Aspas, el príncipe de las bateas, histórico del Celta de Vigo. Ahora, ya que estamos hablando de fútbol, ya que estamos hablando de lo que tiene que ver con las competiciones de la UEFA, hay que mencionar la última hora del caso de racismo en el estadio del Benfica. Sí, yo lo llamo caso de racismo porque es evidente lo que pasó, sobre todo en el estadio. Varias imágenes ya hemos visto de hinchas del Benfica insultando y profiriendo insultos racistas a los jugadores del Real Madrid. Todavía no se sabe qué fue lo que le dijo Prestiani, pero sí se vio lo que pasó en el estadio Daluz. Entonces seguimos hablando de esto porque el Real Madrid ayer rompió su silencio y manifestó su total apoyo a Vinicius y su colaboración con la UEFA. Ha enviado a la UEFA las pruebas que tienen en su poder sobre lo que sucedió en el estadio Daluz y sobre, pues bueno, los ataques racistas que sufrieron los jugadores del Real Madrid. Frente a esto, el Benfica también decidió tomar acción, pero no en contra del racismo que se vio y que fue evidente en su estadio, sino en contra del Real Madrid. Entonces hace el contraataque el Benfica, acusando ante la UEFA una falta de Federico Valverde, que no recibió ninguna amonestación ni expulsión por parte del colegiado ni del VAR, que fue un manotazo cierto, es un manotazo cierto que se presentó en el partido contra Dal y que pudo haber sido ocasión de una roja. Pero, señores del Benfica, presidente del Benfica, Rui Costa, José Mourinho, no vamos a comparar una acción de juego con un insulto racista. No vamos a comparar una acción de juego con lo que pasó verdaderamente en el estadio de Benfica. No tratemos de desviar la atención y más bien tratemos de erradicar eso de los insultos racistas del fútbol y del estadio Daluz. Deberíamos empezar por ahí, ¿no? Señores del Benfica, hablemos de cosas más amables. Ahora sí hablemos de cosas un poco más tranquilas, como puede ser el tenis. Dejamos el fútbol de lado y seguimos disfrutando con Carlos Alcaraz, quien ya está en las semifinales del Abierto de Doha, sufriendo. Alcaraz terminó remontando tras perder el primer set en el tiebreak contra Kuchanov. El partido terminó 6-7, 6-4, 6-3 y Alcaraz continúa con su racha invicta de este año 2026. Ya son 10 victorias al hilo de Carlos Alcaraz y su histórico contra el moscovita es 6-0, tiene a Kuchanov prácticamente de hijo. Su próximo rival será Rublev, quien fue el campeón en Doha en el año 2025. Le va a tocar destronar a Rublev en las semifinales. Sigue avanzando Carlos Alcaraz después de haber ganado ese Abierto de Australia. Y tenemos que hablar por último de baloncesto, porque la Copa del Rey que se está disputando en Valencia, en el Roig Arena, por cierto, tremendo escenario deportivo. El Real Madrid terminó arrasando al Unicaja de Málaga y se cobró revancha de lo que fue esa final de la Copa del Rey de la ACB del año 2025. El Real Madrid aplastó 100-70 al Unicaja en un partido que se decidió prácticamente antes del descanso. Este partido nos deja la noticia de que Sergio Llull ya se convierte en el jugador con más minutos disputados en la historia de la Copa del Rey de baloncesto. En total son 982 minutos para el histórico del Real Madrid y destrona en ese récord a Felipe Reyes. Escuchemos a Sergio Llull. Bueno, un honor siempre pues adelantar a grandes leyendas como Felipe, ¿no? Pero bueno, eso al final son datos individuales que quedan un poco en segundo plano. Lo que queremos y el objetivo que tenemos es intentar levantar esa Copa el domingo. Hay que decir que el Valencia Basket, que está también en un muy buen estado, venció al Juventud de Badalona. El Valencia Basket será el rival del Real Madrid en las semifinales y hoy se disputará el partido entre el Baskonia contra la Laguna Tenerife a las 6 de la tarde y también jugarán el UCAM Murcia contra el Barcelona a las 9 de la noche. Dejamos el baloncesto de un lado, dejamos la actualidad deportiva en este breve resumen y nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado para después seguir con la tertulia. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Gloria al deporte español. Hacía 54 años, se dice pronto, desde que en Sapporo ganó la medalla de oro Paco Fernández Ochoa. En este deporte blanco, deporte de la nieve. En esta Olimpiada, Juegos de Invierno. En Italia, en esta ocasión, pues otro español, Oriol Cardona, ha conseguido el oro en una prueba novedosa, el esquí de montaña. Se estrenaba en estos Juegos Olímpicos
ya era campeón del mundo, campeón de Europa y ha conseguido con este oro olímpico la triple corona. Importante para el deporte español. Insisto, 54 años después. Ya no está solo Paco Fernández Ochoa. Ya tiene un compañero, otro españolito, otro de los nuestros que ha ganado esta medalla de oro. Importante. Por lo tanto, merece todos los honores en esta crónica deportiva que estoy haciendo a esta hora de la mañana. Y luego también no quiero olvidarme de otra españolita. No fue oro, pero fue bronce. Un bronce que sabe a oro. Que se llama Ana Alonso, granadina, 31 años. Y además ha corrido, vamos a decirlo así, la prueba de sprint con el ligamento roto, después de un atropello que sufrió hace unos meses en el mes de octubre. A pesar de esto, consigue una medalla, consigue un éxito. Consigue también otra gloria para el deporte español. De esto tenemos que acordarnos, no solamente de lo que vemos del circo del balón redondo, del espectáculo del fútbol. Estos deportes son duros y sacrificados. Por eso merecen estar en la portada de cualquier acontecimiento y de cualquier programa deportivo. Por lo tanto, gloria al esquí, gloria al deporte español, gloria a Oriol Cardona y también a nuestra Ana Alonso. Qué grande Pedro Pablo Parrado, siempre la deja en el ángulo desde el balón parrado y la dejaron en el ángulo verdaderamente Oriol Cardona y Ana Alonso. Oriol Cardona sobre todo consiguiendo esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Sandro Meco, te saludo también a Gonzalo Arjona. ¿Cómo lo viste? Pues mira, a ver, no te voy a mentir, lo estábamos comentando ahora. Yo es verdad que no conocía el deporte, pero me parece una pasada. O sea, es una combinación de muchísimas cosas, de esquí, de Ironman, de vértigo. Sí, o sea, me parece una pasada y creo además que es un deporte que se puede hacer muy viral realmente, porque eso te lo llevas al terreno del TikTok y tal y vamos, creo que puede ser muy divertido y oye, al final me parece un deporte, ya fuera bromas, de lo poco que conozco, súper completo. Tengo que decir, y valga aquí la broma, estéticamente me recordó mucho a los Simpsons, al estúpido y sensual Flanders. Es totalmente cierto eso. Cuando esquía, ¿no? Con los... Y además, ¿sabes lo viral que sería, hablando de virales y tal? Que sacaran la equipo técnico de esto. No, equipo técnico de esto, edición Ned Flanders. O sea, sería increíble. Yo me pillaría uno. Sí, bueno, yo nada, en plan, simplemente por darle la enhorabuena, muy contento de que España tenga 2 medallas de oro y sobre todo en un deporte nuevo. Todo lo que sea que España consiga medallas olímpicas, tanto en los Juegos de Invierno como Juegos Olímpicos normal, pues escucha, yo encantado. Es tremendo. Primer campeón olímpico de este deporte. Y además lo estábamos hablando también, que al final España ha enviado una delegación de 20 atletas a estos Juegos Olímpicos, 2 vienen con medalla, que ya es, si lo pensáis, es un 10%. Está muy bien. España siempre gana. En algunas cosas España siempre gana en deportes, así que contentos. Ojo con lo que pueda pasar mañana, porque mañana es la prueba de relevo, entonces a lo mejor después de lo que vimos en individuales, tanto en femenino como en masculino, pues España puede ser candidata a ganar medalla mañana en el esquí de montaña. Y hablamos ahora de fútbol, porque se sigue hablando muchísimo de lo que fue ese escándalo en el Estadio Dalús. A mí me gusta decirle escándalo racista en el Estadio Dalús. ¿Por qué? Porque no es algo que se suscribió solamente al terreno de juego. No es algo que se suscribió solamente a lo que le dijo Prestiani a Vinicius, que todavía no sabemos qué fue lo que le dijo Prestiani a Vinicius. Y va a ser muy difícil que lo sepamos, pero es algo que se presentó en el estadio, desde las afueras del estadio, en la tribuna, muchísimos insultos racistas a los jugadores del Real Madrid. Hemos visto videos, hemos visto pruebas de lo que sucedió en el Estadio Dalús. Sí, y además, sobre todo lo que dices, en cuestión de previas, no es nuevo. Lo hemos visto incluso en la propia Liga Española, en los desplazamientos por lo general del Real Madrid. Se han proferido estos tipos de insultos. Entonces, lamentablemente no es novedad. Al final la cuestión reside que yo creo que es lo que hay que sacar de todo este debate, en qué pasos se toman para evitar que esto vuelva a ocurrir, porque no me parece que las soluciones sean sencillas. Al final creo que el deporte, el fútbol al menos, es un deporte entre comillas de pillos, y creo que el jugador del Benfica sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando se estaba tapando la boca. Es muy difícil probar lo que le dijo Prestiani a Vinicius. A ver, yo creo que es casi imposible, ¿no? Porque a pesar de las pruebas que ya entregó el Real Madrid, que dice que tienen pruebas y que entregaron ya la UEFA. Yo creo que es casi imposible. Al final el jugador se tapa la boca, no se le puede leer los labios, y al final pues es la palabra de Vinicius o de Mbappé que diga que haya escuchado contra la del jugador del Benfica. Entonces al final, pues bueno, lo que dice también Sandro, lo de que las medidas que se toman, que al final que igual no son suficientes. Bueno, a ver, al final es parar el partido, si la cosa sigue así, se suspende, ¿no? O si el jugador no quiere reanudar el partido, como pasó, que al final el equipo del Real Madrid apoyó en la decisión de Vinicius de continuar el partido, pues se suspende y ya está.
al final yo creo que no se va a hacer mucha justicia, por así decirlo, Sí, claro. y que se va a quedar ahí, pero tampoco me parece bien lo de que tengan que prohibir, de que no se pueda hablar con la camiseta tapada. Creo que al final ahí está también un poco que cada jugador decide cómo hablar o no, ya no son insultos, igual yo me tapo simplemente porque no quiero que escuchen la táctica que te estoy diciendo para sacar una falta o una jugada. Entonces al final no puede ser todo tan radical. Eso ya lo ha propuesto Micael Silvestre, exjugador del Manchester United, que pertenece ahora a la comisión de los jugadores de la FIFA, pero lo que es cierto es que pruebas que tenemos, que podemos tener, el testimonio de Kylian Mbappé, que vendría siendo un testimonio de parte, las imágenes que no enseñan nada. Al final es cierto que en la Premier League una vez se llegó a decidir sobre un asunto similar, diciendo que el hecho de que el jugador se tapara la boca significaba un indicio probatorio que podría asegurar que a lo mejor el jugador se tapó la boca para decir algo que no debía. Es que es muy difícil porque al final, por un lado, sí que está la cuestión de si eres tan valiente para proferir un insulto racista, al menos sé lo suficientemente valiente como para no taparte la boca y que el mundo sepa lo que has dicho. Pero es que por otro lado, el punto que has dicho me parece muy interesante, Gonzalo. Es que al final estás en el centro del campo, estás jugando, estás preparando, yo que sé, un lanzamiento de falta, una jugada. Tienes que taparte la boca, lógicamente. Claro. ¿Qué haces? Entonces, por eso decía lo que hemos comentado hace un principio, que no es tan fácil poder realizar una medida que sea justa. Prácticamente imposible. Sí, sí. No, incluso ya no solo con lo de taparte la boca, sino que es casi imposible erradicar los insultos en los estados, porque al final tú no puedes controlar, por ejemplo, lo que pasó en el Benfica, post-insulto, después del lío, que se reanimó el partido, lo de los gestos de los aficionados haciendo como si fueran un mono. Es que eso al final no lo puedes evitar, porque al final siempre va a haber alguien que va a hacer algún acto así, que va a insultar o que va a meterse con el jugador. Entonces al final, ¿cómo evitas eso? En cuanto que veas una persona que insulta algo así, paras el partido, y entonces al final pagan 60.000 personas por la conducta de uno. Yo lo que creo que al final es que tienen que coger esas imágenes y, pues como se ha hecho muchas veces, de pues expulsar a esa persona X años de no entrar al partido o algo final, así. Claro, es que eso puede que sea muy difícil de evitar, pero siempre puede haber consecuencias. Por ejemplo, en el Real Madrid, cuando hubo aficionados del Real Madrid que insultaron de manera racista a Lamine Yamal, fueron expulsados de socios del Real Madrid, ya no son socios del Real Madrid. Entonces, y no pueden entrar al campo, ya claro, no es que sean socios, no pueden entrar al partido tampoco. Y ya no pueden entrar al campo. Pero aquí nos preguntamos, esto se convierte como en una posición partidista, ¿no? Entonces, si afectan a uno de los míos, entonces estoy en contra de este tipo de insultos. Pero si el que insulta hace parte de los míos, entonces defiendo como hace el Benfica. Es que la posición del Benfica también es muy cuestionable. La posición del Benfica es totalmente cuestionable. Al final puede estar de acuerdo o no en cómo Vinicius celebra los goles, pero por ejemplo la respuesta de Mourinho de por qué no celebra los goles de otra forma, casi dando a entender de que si es medio culpa suya por celebrarlo así. A mí se me cayó un mito. Sí. A mí no me parece nada bien. Quiero decir, yo no estoy de acuerdo con las celebraciones por lo general de Vinicius, pero no creo que una celebración como la que vimos de alguna forma justifique que reciba los insultos que recibió. De todas formas, por aportar algo positivo, yo intento coger la perspectiva y me he quedado con eso de Thierry Henry. Lo dijo en el programa, creo que es de la CBS. Golazo se llama. En Golazo, justo dijo, yo no soy madridista, pero soy madridista esta noche. Entonces, yo espero que esa perspectiva sea, independientemente del club, la que une a la comunidad del fútbol ante algo que es que nos tiene que unir a todos. Es que yo entiendo un poco la imagen del Benfica, Sí. el defender a su jugador al final. Pero no hay, vamos a verlo así, no hay una prueba que sea clarísima de que se le vea literalmente leyéndole la boca que diga ese insulto. Por tanto, el Benfica se agarra a eso y dice, al final es la imagen del club, son los valores que está transmitiendo nuestro club afuera. Nosotros no podemos permitir que un jugador nuestro haga un insulto racista, porque cómo va a quedar la imagen del club a futuro para todo. Eso es como los valores que enseña nuestro club a nuestros jugadores. Por lo tanto, tienen que aferrarse a no, nuestro jugador no ha dicho esto y nosotros vamos a muerte con nuestro jugador. A mí se me cayó un poco también lo de Mourinho justificando que al final ha celebrado y que pues por eso se ha insultado. Y Mourinho, que es un entrenador que muchas veces se ha sentido perseguido, que ha alegado, que el sistema ha estado en contra de él, ahora pues tiene enfrente a otro jugador como Vinicius, que también alega lo mismo, y yo creo que le faltó un poco de empatía en esta situación. Sí. Y bueno, por terminar súper rápido, muy bien que el Madrid haya sacado el comunicado. Sí. Vale, bueno, termina esta tertulia muy agradable con Sandro, muchas gracias. Gonzalo, muchas gracias. Los espero el lunes también a las 10:10 para más Deportes en Libertad. Deportes en Radio Libertad.
Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y